Vamos a ver el comando tar en profundidad. Acción. El comando tar nos va a servir tanto para empaquetar como para comprimir ficheros, utilizando distintos tipos de algoritmos. Ya hemos visto en vídeos anteriores, pues como tar era capaz de utilizar algoritmos de compresión, el gzip, ¿no? El gz, que es el que mayor rendimiento respecto a velocidad y compresión podemos obtener. Y con bzip dops también se puede hacer, y bueno, hay alguno otro más que también se puede utilizar. También podremos utilizar el comando tar para hacer copias de seguridad incrementales. Y lo veremos que eso es muy útil para precisamente pues, para hacer backup semanales o mensuales o como nosotros como administradores nos convenga. Pues vamos a ello. He preparado un directorio que vamos a ver aquí. Con el comando tree mi directorio, que tiene en su interior un fichero txt, otro fichero txt y una imagen. Y también tiene un subdirectorio, ¿no? Un directorio dentro del directorio. Dentro de mi directorio, pues el directorio 1. Y ahí tenemos el fichero 3, fichero 4 y un vídeo en MP4. Vamos a ver cuánto ocupa esto, y para eso utilizamos el comando do con -sh para que nos hagan un resumen y nos diga todo lo que ocupa el directorio. Y ocupa 53 megas. Lo primero que vamos a hacer es empaquetarlo. Y eso lo haremos con el comando tar crear fichero, y el nombre del fichero que le queremos dar. Pues, por ejemplo, puede ser mi directorio.tar. Y ahora ya el fichero, o sea, perdón, el directorio. Mi directorio. Aquí no hace falta poner -r recursivo, ¿de acuerdo? El comando tar ya por defecto lo hace recursivo, es decir, va a ir por dentro de todo el árbol de directorio, se va a meter a mi directorio 1 y va también a comprimir F3, F4 y vídeo 1, MP4. Vamos a darle y vamos a comprobar el resultado con ls-l, pero en lugar de que nos muestre el tamaño en byte, pues para que nos lo muestre en una unidad más comprensible con H. Si nos lo mostrará en K, en megas o en gigas. Estamos aquí y vemos que mi directorio ocupa 53 megas, ¿vale? Me lo acaba de decir, mi directorio.tar. El comprimido ocupa 53 megas. Y ya veíamos que el directorio, mi directorio, que también he puesto yo un nombre muy chulo, mi directorio, vemos aquí que ocupa 4K. Bueno, esto lo que nos está indicando es cuánto ocupa simplemente el fichero que guarda Linux para indicar que esto es un directorio, pero no cuánto ocupa por dentro. Para saber cuánto ocupan los ficheros que tiene dentro mi directorio es el comando que habíamos puesto antes, el do. El comando do con las opciones -sh. Bueno, ¿vale? Y ocupa 53 megas. Como podéis comprobar, 53 megas y 53 megas. ¿Esto qué quiere decir? Que no ha comprimido nada. Lo único que ha hecho es empaquetarlo. Para ver el contenido de mi directorio.tar, ¿vale? Del paquete que acabamos de hacer, sería con tar -tf y el nombre del fichero, del paquete, que es mi directorio.tar.
Y aquí tenemos qué es lo que nos ha comprimido. Bueno, pues este es el contenido que tiene el paquete. Bueno, pues vamos ahora a comprimirlo. ¿Cómo lo comprimiríamos? Con el comando, si queremos utilizar el algoritmo gzip, bueno, pues vamos a utilizar su formato gzip y la herramienta gzip. Gzip y el nombre del paquete. Mi directorio .tar. Va a tardar un poco, ya está. Y vamos a ver en cuánto nos ha dejado las megas. ls menos lh. Y aquí lo tenemos. Mi directorio.tar.gzi ahora ocupa 50 megas. Bueno, pues nos ha reducido tan solo 3 megas. Pero bueno, algo ha hecho, algo ha comprimido. Tenemos un número. Si ponemos F entre medias de las demás opciones, pues lo siguiente a F va a pensar el comando tar que se trata ya del nombre del fichero y nos va a dar, pues, nos va a dar un error. Con pues vamos a, como siempre, si no nos acordamos qué es lo que tenemos que poner, las opciones. Y vamos a probar también el lzip. También lo vamos a probar, o podemos probar el y en lugar aquí de esta opción pondremos la opción XZ. No, perdón, me he equivocado. Lo hacemos aquí. Tampoco mejoramos. Y vamos a probar ahora el LZMA. LZMA. Ay, me he equivocado, he puesto... No he corregido el nombre del archivo. Tendría que haberle puesto LZMA. Vemos que también tarda bastante. Comprobamos. Y seguimos en las 50 megas. No mejoramos y tardamos mucho más. También es un comando que tarda bastante y aquí lo tenemos y también 50 megas. Este utiliza también bastante memoria RAM, pero seguimos sin haber comprimido más. Fijaros que con lo rápido que es GZ y consigue también unas 50 megas. Ya os digo, esto no va a ser así cuando tengamos vídeos de pues 1 hora o 2 horas. ¿De acuerdo? Ahí sí que se va a notar, pero claro, fijaros el tiempo que ha tardado GZ con respecto a los demás. ¿Y si lo que queremos es descomprimir? Pues es tan sencillo como poner el mismo comando con las mismas opciones, pero en lugar de poner C de crear, pues ahora una X de extraer. Vamos allá. Primero vamos a crearnos el directorio donde queremos comprimirlo
que sería con mk descomprimirlo, mkdir, y luego d1, por ejemplo. Vamos a entrar dentro de d1. Bien, comenzamos a conectar. -x para extraer, v para visualizar lo que se está haciendo, z porque vamos a descomprimir con el algoritmo gzip, y f para indicarle el nombre. Y el nombre es 2 puntos para volver al directorio atrás, ¿vale? Al home Dani, ¿vale? Al directorio home Dani, volvemos para atrás. Ahora era el fichero, se llamaba mi comprimido .tar.gz. Ya estaría descomprimido. Comprobamos ls. Ahí tenemos el directorio, ¿vale? Acordaros que lo que hemos hecho es comprimir un directorio. Pues ahora dentro del directorio de 1 hemos extraído el contenido del tar, que era mi directorio. Visualizamos, vamos a verlo en lugar así con ls, vamos a verlo con tree. Y aquí lo tenemos. Y esto sería igual para los demás algoritmos de comprensión que hemos hecho antes. Bien, y ahora vamos a hacer copias de seguridad con tar. Imaginaros que el directorio, mi directorio, que es con el que estamos trabajando, pues lo tuviéramos en una empresa, ¿no? Y cada día f3.txt fuera un registro de las modificaciones que se van haciendo o algún tipo de diario o log, pues eso iría cambiando cada día. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor la imagen que teníamos ahí, el imagen 1.jpg, durante toda la semana, pues no varía, no cambia ni el fichero 1 ni el fichero 4, por ejemplo, no varían. Si nosotros hacemos siempre empaquetados, cada día el mismo empaquetado, pues cada día estaremos ocupando 50 megas, ¿no? Cada día 50 megas, 50 megas por 50 por 7. Es lo que nos ocuparía el total de ir haciendo copias de seguridad semanales. Bien, en lugar de hacer eso, y que a lo mejor 50 megas, pues hoy en día no es mucho, pero si estuviéramos hablando de 50 gigas, pues a lo mejor sí, en unos cuantos meses, pues puede ser que llenemos nuestro disco duro, nuestra partición. La manera de hacerlo, hacer copias incrementales, igual que hace instantáneas el VirtualBox, que es, primero, por ejemplo, el lunes crearemos una copia base, ¿vale? Que sí que tendrá las 50 megas, pero el martes, miércoles, jueves, viernes, así sucesivamente, iremos haciendo solo copias incrementales. ¿Esto qué son? Son copias que solo tendrán sentido si previamente el lunes, por ejemplo, hubiéramos hecho la copia base. Y solo en las copias incrementales solo se guarda aquello que haya cambiado. Si el fichero U3 es el único que, por ejemplo, va cambiando a lo largo de la semana, porque es un log de las modificaciones que se van haciendo, por ejemplo, solo va a ir ocupando el incrementar muy poquito, ¿vale? Para poder extraer tendremos que descomprimir la base, la del lunes, y luego ir descomprimiendo por días hasta llegar al día que nosotros queramos rescatar de la copia de seguridad. Así que vamos a ello. Primero vamos a crear un directorio que se va a llamar backup. Y aquí ponemos... ¿Vale? Ahí es donde vamos a guardar la copia de seguridad, que lo veis, ¿vale? En mi directorio es donde tenemos los datos de trabajo y en backup donde vamos a guardar las copias de seguridad. Vale, lo primero que haremos es crear una copia de seguridad base y esto lo haremos igual, con el mismo comando exactamente igual que con tar,
crear, visualizar con Z y con el algoritmo gzip y el nombre del fichero. Backup y va a ser pues copia o directamente lunes base, para que lo tengamos todo claro. Y tar.gz, bueno, en lugar de ponerlo así, normalmente también lo podréis ver la abreviatura de esta manera, gz, tgz, ¿vale? Y esto es el tar gz, ¿vale? Lo vamos a ir poniendo así en lugar de estar poniendo siempre tar y .gz. Ahora, para hacer una copias incrementales, tendremos que poner aquí la opción "-g" y el nombre de la instantánea, del fichero de la instantánea. El nombre del fichero de la instantánea pues lo vamos a tener también dentro del mismo directorio backup. Pues ahí lo vamos a crear. Claro, la primera vez que ejecuta este comando, si no lo encuentra, pues lo crea y entonces ese toma como referencia, esa va a tomar como referencia la copia base. Backup y lo vamos a llamar instantánea. .snar. Vamos a hacer esto un poquito más grande para que se vea el comando entero. SNR. Y ahora lo que nos queda es decir de dónde queremos hacer la copia de seguridad. Pues la queremos hacer de mi directorio. Que es donde tenemos los datos de trabajo. ¿Vale? Vamos a darle. Vemos que ahí nos lo dice, que el directorio es nuevo. Y por tanto va a crear la primera copia de seguridad base. Si vamos a ver lo que tenemos, ls -lh y voy a poner aquí backup. Y aquí tenemos la instantánea, no la ha creado, ¿vale? Y el punto tar, gz, ¿vale? 50 megas como esperábamos que tuviera. Vale. Ahora nosotros vamos a coger y vamos a pasar al martes. Y en el martes vamos a cambiar el fichero f3. El fichero f3.txt vamos a cambiarlo y le vamos a agregar una nueva línea. Entonces esto lo haríamos con con el comando echo. Y le vamos a poner modificación realizada el martes a las 12:55, por ejemplo. Esto lo vamos a redirigir la salida estándar, pero lo vamos a hacer que no machaque el fichero, sino que incremente una. O sea, que lo ponga la línea al final. Para eso tenemos que darle doble mayor que. Y ahora el fichero está en el directorio, mi directorio. Dentro de mi directorio está, si lo veamos aquí arriba, directorio 1. Directorio 1 y dentro de él el fichero 3.txt. Vale, ya está realizado. Vamos a comprobarlo con cat y vemos cómo nos ha puesto. Esto es lo que contenía. Todo esto es lo que contenía el fichero, ¿vale? Esto es lo que contenía el fichero y esta es la línea que nosotros acabamos de agregar. Bien, pues vamos a hacer ahora la copia incremental del martes. ¿Esto cómo lo haríamos? Pues poniendo exactamente el mismo comando. Aquí vamos a cambiar en lugar de lunes, vamos a poner martes. Y nada más, todo lo demás igual.
La instantánea se tiene que llamar, el fichero de instantánea se tiene que llamar exactamente igual, ¿vale? Para que considere que eso sea una copia incremental. Lo hacemos y mirar que lo único que ha detectado que ha habido de cambios es en f3.txt y eso es lo único que ha comprimido. Vamos a ver cuánto ocupa. Con ls-lh backup. Pues mirar, el lunes, que era la copia base, la primera, ocupaba 50 megas como nos esperábamos. Pero el martes, la copia de seguridad del martes, tan solo ocupa 446 bytes. ¿Vale? Tan solo eso, que es lo único que se ha modificado en el fichero. Si ahora cogemos y hacemos, volvemos otra vez a modificarlo y lo modificamos, por ejemplo, para el miércoles, pasamos al miércoles y en el miércoles pues escribimos otra línea, eco, ¿vale? Modificación realizada el miércoles a las 10. A las 10:05. Damos y volvemos otra vez a hacer otra copia de seguridad porque ahora ya estamos en el miércoles. El mismo comando, tal, menos cvzf, backup y ponemos miércoles punto tgz, un targz. Menos G, el nombre de la instantánea tiene que ser el mismo y en el directorio y lo hacemos de mi directorio. Damos y otra vez lo único que ha modificado es f3.txt y vamos a comprobar otra vez cuánto ocupa. Pues tan solo 462 bytes. ¿Vale? Entonces, fijaros, si nosotros lo hubiéramos hecho como siempre, hubiéramos ocupado 50 megas, otros 50 megas y otras 50 megas, 150 megas de copias de seguridad, mientras que ahora no ha llegado ni siquiera a 51 megas en copias de seguridad y hemos hecho de 3 días. Vale, vamos. TVV para ver lo que está haciendo y G mayúscula para ver las copias incrementales, lo que contienen las copias incrementales. F para indicarle el nombre del fichero. Ahora, ¿dónde está? En backup. Backup. Lunes base. Punto tgz que creó el directorio 1, que dentro del directorio 1 introdujo el fichero 1 y el fichero 2. Ahí lo que quiere decir es que fue modificado. Se creó f2.txt y se creó el jpg. Luego, dentro del directorio de 1, pues también se creó el fichero f3, el f4 y el vídeo. Y nos indica pues también los permisos de cada uno de esos directorios y en qué ruta se encuentra, ¿vale? Y cuándo fueron creados. Bien, vamos a ver ahora la del martes. Y ahora nos dice que en el martes el fichero f1.txt no fue modificado. Solamente fue modificado f3.txt, ¿de acuerdo? Como habíamos hecho. Y los otros dos ficheros que estaban dentro del directorio 1 no fueron modificados. Estos dos con la n no fueron modificados. Así que lo único que contiene esta copia incremental es el fichero f3.txt, que fue el único en modificarse. Bien, pues ahora vamos a pasar a descomprimir, o sea, rescatar las copias. Y lo tenemos que hacer exactamente en el mismo orden en el que fueron creadas. Es decir, lo primero que tendremos que descomprimir es la copia base, la del martes y después la del miércoles.
Si nos interesara, ¿no? Porque a lo mejor solo nos interesa la modificación que se hizo el martes. Pues nos quedaríamos ahí, que eso es lo que vamos a hacer. Bien, primero vamos a hacer un directorio que va a ser mkdir, que va a ser... se va a llamar restaurar. Entraría dentro de restaurar. cd restaurar. Y ahora ya sí pondría tar -sv para visualizar. Vaya. Así, ya me he equivocado otra vez. Como estamos en restaurar, tenemos que volver hacia atrás para ir al directorio D1 y de ahí ya irnos a backup. Entonces, para eso se pondrían 2 puntos barra. Con esto, con 2 puntos, volvemos al directorio hacia atrás y de ahí ya podemos irnos al directorio backup y al fichero lunesbase.tgtc. Ahora sí, ya lo tenemos restaurado, vamos a comprobarlo. ls-lh. Si visualizamos con cat y vamos a poner mi directorio y dentro de él directorio 1 y dentro de él el f3.txt. Bien, ¿lo veis? No tiene ni la modificación. Faltaría aquí la línea de la modificación del martes y la modificación del miércoles. Bien, pues ahora volvemos otra vez a hacer una restauración, pero ahora del martes, porque es la que nos interesa. Lo que contenía el martes. Martes tgz, ¿vale? Nos ha dicho que lo único que ha restaurado es f3.txt y ahora comprobamos el contenido de f3.txt. Y aquí lo tenemos. El fichero se queda tal y como está, pero con lo que habíamos modificado el martes. Y con esto pues concluimos el comando tar. Cualquier duda pues me la ponéis en los comentarios o en los foros